Muy buenas tardes, licenciado Ricardo Soto Durán. Mi nombre es M.A. Marisela Caballero Palacio. Soy psicóloga educativa de formación, docente como profesión y actualmente estoy cursando el diplomado en neuropsicología. El tema que me ocupa el día de hoy es ver cuál es la organización del sistema nervioso central. Aspectos importantes que nos hablan desde el punto de vista de la neuropsicología. Si entendemos primeramente el término de neuropsicología, estamos haciendo alusión a que la palabra neuro viene enfocada principalmente a las partes funcionales de la cabeza. Y si nos referimos a la parte de la psicología, estamos hablando de la parte relacionada con el pensamiento y la mente de todo ser vivo, de todo ser humano específicamente. Una de las partes que ocupa es directamente la anatomía que tiene el sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando de la parte más importante que todos los seres humanos tenemos dentro de lo que es el funcionamiento y la parte anatómica del mismo. Desde que nosotros nacemos, nosotros tenemos un desarrollo que se le conoce como céfalo-caudal y próximo distal. Cuando hablamos de la parte céfalo-caudal, es que el desarrollo de todo ser humano parte de la cabeza hacia los pies, formándose primeramente lo que es el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central se va a empezar a hacer las subdivisiones a partir de los blastocitos, principalmente con el tubo neural. El tubo neural se va a dividir en lo que es el prosencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo y el encéfalo. Son partes que van a dar prioridad a lo que son los otros órganos rectores para que todo el organismo se siga produciendo. Además de la anatomía que tiene lo que es nuestra cabeza, otra de las partes importantes es la subdivisión que se hace de los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cuando hablamos del hemisferio izquierdo, estamos hablando principalmente de todas esas características espaciales, esas características de cálculo, esas características de razonamiento y esas características que tienen una dominancia hacia la mano izquierda. En este sentido, el hemisferio va a ser una de las partes corticales que tiene el organismo. La otra división del hemisferio es el hemisferio derecho. El hemisferio derecho está más relacionado con la parte artística, la parte intuitiva y la parte creativa que tiene el ser humano. En el desarrollo de los hemisferios nos dice que, por ejemplo, si uno de los dos hemisferios resulta estar dañado o el individuo no lo ha desarrollado durante su proceso de gestación, el hemisferio que sí se haya logrado puede hacer todas las actividades del hemisferio con el cual no se cuenta. El hemisferio derecho, otra de las características que tiene, es el desarrollo del lenguaje. El lenguaje se encuentran principalmente áreas específicas como lo es el área de Broca, área de Wernicke, que son áreas importantes de la cabeza que van a poder tener como órganos rectores principalmente el lenguaje, lo que es la comprensión del mismo y lo que es la recepción del lenguaje. Otra de las partes importantes que también tenemos dentro de lo que es el sistema nervioso central son los lóbulos. Tenemos la subdivisión de los lóbulos en parietal, occipital, temporal, parietal y el frontal. Los órganos rectores que tiene cada uno de ellos son las partes específicas en las cuales el organismo va a tener algunos tipos ya sea de incapacidades o algunos tipos de capacidades que le puedan ir apoyando para que pueda tener mejores funciones psicológicas superiores. En el lóbulo frontal, por ejemplo, tenemos que el órgano rector es principalmente lo que son la parte frontal, la parte de atrás del temporal. El temporal, el órgano sensorial, es directamente el oído. En el occipital, el órgano sensorial es el ojo. Y en estas partes se van a subdividir todo lo que son las entradas y las salidas de la información.
Uno de los aspectos importantes que nosotros tenemos para poder relacionar los lóbulos con lo que es el aprendizaje son la manera como entra la información al individuo y cómo además esta información que está entrando al individuo también es recibida por él y a la vez asciende para que esta información pueda ser capturada y pueda convertirse en un aprendizaje. Desde esta parte nos dice que otra de las partes también interesantes que tenemos son los pares craneales. Los pares craneales nos dice que son pares que están directamente relacionados con el cerebro, el cerebelo, puente de Barolio, médula espinal, y van a ser pares craneales que van a servir como eferentes de la información, de manera tal que se tengan entradas y salidas de la información que se está recibiendo del individuo. También tenemos lo que son propiamente el tálamo, el hipotálamo y la amígdala, que a veces pareciera que resulta muy interesante cuando algunos sujetos mencionan que no nos enamoramos por el corazón, como coloquialmente se viene diciendo, que tenemos un corazón y que de esa manera nos enamoramos. Realmente la que vemos que está regulando cada una de nuestras emociones es la amígdala, y es una parte tan pequeña que se encuentra dentro de lo que es el tálamo y el hipotálamo que va a regular las emociones. Si nos vamos a lo que actualmente se está mencionando en la educación, nos dice que una de las estrategias que se tienen que manejar ahorita son las cuestiones afectivas para que el estudiante se sienta cada vez más emocionado e interesado por lo que está manejando. Entonces estaríamos hablando ahí de una parte muy específica que vendría siendo la amígdala. También nos dice lo que es el cerebelo. El cerebelo es una parte que está ubicada en la parte superior del puente de Barolio y que esta principalmente nos va a dar el equilibrio. Cuando nosotros tenemos algún daño en alguna de estas áreas, estamos hablando de que el organismo no está funcionando adecuadamente. ¿Qué decir? Que entonces, cuando no hay un funcionamiento adecuado de un sistema nervioso central, el individuo va a pasar a tener una incapacidad, no solamente para aprender, sino para tener cualquier otra dificultad en su desarrollo de adaptación a lo que es un contexto. El sistema nervioso central es una parte muy importante que no solamente los neurólogos tendrían que estar analizando, sino también nosotros como psicólogos, para de esta manera poder dar cuenta de que cada una parte específica del cerebro va a tener una función y por ende cuando el individuo está mostrando algún tipo de dificultad en alguna área específica, nos podamos remitir directamente al área del cerebro en la cual se encuentra el daño. Actualmente contamos con infinidad de aparatos tanto eléctricos como de computación que nos permiten ver cuáles son las áreas específicas en las cuales los sujetos están teniendo el daño. Para ello pues están los electroencefalogramas, que son electros que únicamente nos dan ondas de lo que son los decibeles de cómo el sujeto está recibiendo la información. Y la otra sería la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética, que la primera es un poco más potente que la resonancia magnética y que nos puede dar una fotografía real del área específica en la cual los sujetos están teniendo el problema. Con una simple atención interdisciplinaria que tengamos un neurólogo, un psicólogo y el psiquiatra, podemos hacer un trabajo cada vez mejor para que el sujeto pueda adaptarse a un contexto más normal y que por ende pueda aprender más cosas para poder él ir mejorando dentro de su propio contexto. Por mi parte es todo lo que les puedo hablar del sistema nervioso central. Agradezco la participación para los que están escuchando este video, pero también agradezco a todos los que organizaron este diplomado por la organización de cada uno de los documentos. Gracias y bonita tarde.